Buen día, compañeros. El día de hoy vengo exponiendo los temas del tercer parcial. Mi nombre es Jonathan David Méndez Pineda. Soy el número 23 de la lista de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Función compuesta. Se define la función compuesta de dos funciones f de x y g de x, cualquiera y designada por g o f de x, a la función que se transforma en x en g f de x, donde g o f de x se lee f compuesta con g. Es la propia función compuesta que permite transformar directamente x en g de f de x. Observa que la función g o f de x se lee f compuesta con g, a pesar de ser g la primera que aparece. La razón es que la realidad f, la primera que se aplica de manera complementaria, f o g de x, se leería g compuesta con f. ¿Cómo se calcula? Para realizar la composición propiamente dicha de dos funciones ilustraremos el proceso con el ejemplo con el que abriremos el apartado, siendo fx igual a x cuadrada y gx igual a x más 2. Podemos calcular g o f de x sin más que sustituir fx en los lugares donde se pone x y en gx, es decir, aquí ya lo sustituimos en esta función. Aquí está. Y dice, observa que en general g o f de x no es igual a f o g de x en el ejemplo, igual aquí. Y con esto pasamos a otro tema. Función inversa. Dada que una función fx, su inversa es otra función designada por f menos 1 a la x, de forma que se verifica si f a es igual a b. Entonces, f menos 1 b es igual a a. Pasos para seguir para determinar la función inversa de una dada. Se despeja la variable independiente de x. Intercambia la x por la y y la y por la x. La función así obtenida es la inversa de la función dada. Las gráficas de funciones inversas son simétricas respecto a la bisectriz del primer cuadrante y tercer cuadrante. Aquí están unos ejemplos gráficos. Y aquí está su inversa. Y acá tenemos un ejemplo. Dice, f, hallar la función inversa de y es igual a menos x más 4 y representar las gráficas de ambas funciones en el mismo sistema de ejes. La solución: se despeja la x es igual a menos y más 4. Se intercambian ambas variables, y es igual a menos x más 4. La función dada coincide con su inversa. Pasamos al siguiente tema. Función 1 a 1. El dominio de f es igual al rango de f menos 1 y el rango de f es igual al dominio de f menos 1. Dice f menos 1 por f de x es igual a x por cada x en el dominio de f y f. f menos 1 por x es igual a x para cada en el dominio para cada x en el dominio de f menos 1. La gráfica de una función y la gráfica de su inversa son simétricas respecto con la recta y es igual a x. Aquí tenemos el ejemplo de la recta. Función constante. Una función constante es una función lineal por la cual el rango no cambia sin importar cuál miembro del dominio es usado para cualquier x1 y x2 en el dominio. La gráfica de una función constante siempre es recta, o es una recta horizontal. Y aquí vemos el ejemplo. Aquí vemos el ejemplo que en efecto la recta siempre es horizontal. Función idéntica. Es aquella función en la cual la imagen toma los mismos valores que la preimagen, tanto los valores de x como y. En la gráfica tendrán el mismo valor. Algunos de sus características son las siguientes: dominios reales, rangos reales, siempre pasa por 0,0, a fusión es creciente formando una recta.
Y aquí vemos que en efecto se caracteriza porque pasa sobre 0,0. Aquí está, 0,0 y 0,0. Función par e impar. Aquí se divide en dos partes, la par e impar. La función es par si cada x en el dominio de f, f entre paréntesis x menos x es igual a f de x. Y la función es impar si para cada x en el dominio de f, x entre paréntesis menos x es igual a menos f de x. Igual las funciones pares tienen simetría reflexiva a los ejes a través del eje de las y las impares tienen simetría rotacional de 180 con respecto al origen. Igual aquí tenemos las gráficas, estos son unos ejemplos, la par e impar. Progresión aritmética. Una progresión es aritmética si cada término se obtiene sumando un número constante, diferencia, al término anterior. Si la diferencia de d de la progresión es un número positivo, la progresión es creciente, pero si d es negativo, la progresión es decreciente. Progresión geométrica. Una progresión es geométrica si cada término se obtiene multiplicando un número constante, razón, por el término anterior, término de una progresión. Si la razón r de la progresión es un número positivo mayor que 1, la progresión es decreciente. Si r es igual a 1, la progresión es constante. Si r es menor a 0, la progresión es decreciente. Si r es negativo, la progresión es alternada. Y aquí tenemos unos ejemplos, por decir de 1, 3, 9, 27, 81 es una sucesión geométrica cuya razón es r igual a 3. Igual aquí 6, 12, 24, 48, 96 es una sucesión geométrica cuya razón es r2. 5, 25, 50, 150 no es una sucesión geométrica, porque aunque el segundo término se obtiene multiplicando por 5 al primero, no ocurre lo mismo con los siguientes. Y aquí está el término general, lo voy a subrayar. Y aquí tenemos más ejemplos. La sucesión de 1, 2, 4, 8, 16 es creciente porque la razón es r. 2 es mayor que 1. La sucesión 2, 2, 2, 2 es constante porque la razón es r igual a 1. La sucesión 80, 40, 20, 10, 5, 2.5 es decreciente porque la razón es 0 menor a r igual a 0.5 menor que 1. La sucesión 1, menos 2, 4, menos 8, 16 es alternada porque la razón es igual a r menos 2 menor que 0. Progresión geométrica indefinida. Se llaman progresiones geométricas indefinidas aquellas que no tienen un último término. Por lo tanto, en ellas, dado un elemento cualquiera, siempre existe el siguiente elemento. En este tipo de progresiones puede darse dos casos, que la razón sea mayor que 1 o que la razón sea menor que 1. Progresión armónica medio armónica. Es la que se establece considerando una relación entre tres términos de ella, por lo que difiere de una progresión aritmética, en que la diferencia entre dos términos consecutivos es constante, y una progresión geométrica. El cociente entre dos términos consecutivos pertenece igual. Progresión armónica hay tres tipos: aritmética, geométrica y armónica. Y aquí tenemos un poquito más de la progresión, bueno, más un poquito definidas, por decir progresión aritmética. 1, 2, 3 de razón 1 no es sino la sucesión de los enteros naturales que empieza con el número 1. Progresión geométrica. 1, 2, 4, 8 de razón 2, la famosa progresión de la razón 2.
Progresión armónica, 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, cuya suma, cuando n crece sin tasa, no tiene límite, sería divergente. Y aquí a un lado sus fórmulas. Pasamos al siguiente tema. Sucesiones. Hay 5 tipos de sucesiones. Acotada. Una sucesión se dice acotada si está acotada superior e inferiormente, es decir, si hay un número k menor o igual que todos los términos de la sucesión y otro k' mayor o igual que todos los términos de la sucesión. Por lo tanto, todos los términos de la sucesión están comprendidos entre k y k'. Creciente. Se dice que una sucesión es creciente si cada término es mayor o igual que el anterior. Decreciente. Se dice que una sucesión es estrictamente decreciente si cada término de la sucesión es menor o igual que el anterior. Convergente. Las sucesiones convergentes son las sucesiones que tienen límite infinito. Divergente. Las sucesiones divergentes son las sucesiones que no tienen límite finito. Series. Serie geométrica. Una serie geométrica es aquella cuyos términos forman una progresión geométrica. Cada término es igual al anterior multiplicado por una constante. Serie armónica. La serie armónica es divergente. Serie alternando. Una serie alternada es aquella cuyos términos son alternativamente positivos y negativos. Series de potencia, en la cual dentro de A y los coeficientes Cn son constantes. Serie telescópica. Una serie telescópica es aquella cuyas sumas parciales poseen un número fijo de términos tras su cancelación. Bueno, y eso ha sido todo, compañeros. Espero que hayan reforzado un poco de los temas que vimos en los mapas mentales. Y de nuevo, muchas gracias por poner atención. Hasta luego.